Afrodita y la gata. Se había enamorado una gata de un hermoso joven y rogó a Afrodita que la hiciera mujer. La diosa, compadecida de su deseo, la transformó en una bella doncella, y entonces el joven, prendado de ella, la invitó a su casa. Estando ambos descansando en la alcoba nupcial, quiso saber Afrodita si al cambiar de ser a la gata, había mudado también de carácter, por lo que soltó un ratón en el centro de la alcoba. Olvidándose la gata de su condición presente, se levantó del lecho y persiguió al ratón para comérselo. Entonces la diosa, indignada, la volvió a su original estado. El cambio de estado de una persona no la hace cambiar de sus instintos. La mujer y el marido borracho. Tenía una mujer un marido borracho. Para librarle de este vicio, imaginó la siguiente treta. Esperando el momento en que su marido se quedaba insensible como un muerto a causa de la embriaguez, cargó con él sobre sus espaldas, lo llevó al cementerio y allí lo dejó. Cuando juzgó que ya se le había pasado la mona, volvió y llamó a la puerta del cementerio. «¿Quién llama ahí?», dijo el borracho. «Soy yo, que traigo la comida a los muertos», contestó la mujer. «No me traigas comida, prefiero que me traigas de beber», replicó el borracho. Y la mujer, golpeándose el pecho, exclamó: «¡Qué desdichada soy! Ni siquiera mi treta ha hecho sobre ti el menor efecto, marido mío, pues no solo no te has corregido, sino que te has agravado, convirtiéndose tu vicio en una segunda naturaleza. No dejes que una conducta equivocada domine tu vida. Pon tu razón sobre la equivocación». La vieja y el médico. Una vieja enferma de la vista llamó con la promesa de pagarle a un médico. Este se presentó en su casa, y cada vez que le aplicaba el ungüento no dejaba, mientras la vieja tenía los ojos cerrados, de robarle los muebles poco a poco. Cuando ya no quedaba nada, terminó también la cura, y el médico reclamó el salario convenido. La vieja se negó a pagar y aquél la llevó ante los jueces. La vieja declaró que, en efecto, le había prometido el pago si le curaba la vista, pero que su estado, después de la cura del médico, había empeorado. «¿Por qué antes?», dijo, «veía todos los muebles que había en mi casa y ahora no veo ninguno». A los malvados, sus mismos actos los delatan. La viuda y las criadas. Una viuda muy laboriosa tenía unas jóvenes criadas a las que despertaba por la noche al canto del gallo para empezar el trabajo. Ellas, extenuadas siempre, resolvieron matar el gallo de la casa por ser él, a sus ojos, el causante de su desgracia, puesto que despertaba a su señora antes de que abriese el día. Mas ejecutado el propósito, se encontraron con que habían agravado su mal, porque su señora, no teniendo el gallo que le indicaba la hora, las hacía levantar antes para ir al trabajo. Nunca creas que la causa de tus problemas es lo que primero se atraviesa ante tus ojos. Piensa en qué sucedería si eliminas lo que estás viendo como posible causa. El adivino. Instalado en la plaza pública, un adivino se entregaba a su oficio. De repente se le acercó una persona anunciándole que las puertas de su casa estaban abiertas y que habían robado todo lo que había en su interior. Se levantó de un salto y corrió, desencajado y suspirando, para ver lo que había sucedido. Uno de los que allí se encontraban, viéndole correr, le dijo: «Oye, amigo, tú que dices prever lo que ocurrirá a los otros, ¿por qué no has previsto lo que te sucedería a ti?» Siempre hay personas que pretenden dirigir lo que no les corresponde, pero no pueden manejar sus propios asuntos. El apicultor. Un ladrón se introdujo en casa de un apicultor durante su ausencia, robando miel y panales. A su regreso, el apicultor, viendo vacías las colmenas, se detuvo a examinarlas. En esto, las abejas, volviendo del libar y encontrándole allí, le picaron con sus aguijones y le maltrataron horriblemente. «Malditos bichos», les dijo el apicultor, «dejaron marchar sin castigo al que les había robado los panales, y a mí que les cuido con cariño, me hieren de un modo implacable». Muchas veces sucede que vemos con desconfianza a nuestros amigos, pero por ignorancia le tendemos la mano a quien es nuestro enemigo. El astrónomo. Tenía un astrónomo la costumbre de pasear todas las noches estudiando los astros. Un día que vagaba por las afueras de la ciudad, absorto en la contemplación del cielo, cayó inopinadamente en un pozo. Estando lamentándose y dando voces, acertó a pasar un hombre,
que oyendo sus lamentos se le acercó para saber su motivo. Enterado de lo sucedido, dijo: «Amigo mío, ¿quieres ver lo que hay en el cielo y no ves lo que hay en la tierra? Está bien mirar y conocer a nuestro alrededor, pero antes hay que saber dónde se está parado». Los dos enemigos, dos hombres que se odiaban entre sí, navegaban en la misma nave, uno sentado en la proa y otro en la popa. Surgió una tempestad, y hallándose el barco a punto de hundirse, el hombre que estaba en la popa preguntó al piloto que cuál era la parte de la nave que se hundiría primero. «La proa», dijo el piloto. «Entonces», repuso este hombre, «no espero la muerte con tristeza, porque veré a mi enemigo morir antes que yo». Muy mezquina actitud es preferir ver sufrir a los enemigos que inquietarse por el daño que irremediablemente se está a punto de recibir. El anciano y la muerte. Un día un anciano, después de cortar leña, la cargó a su espalda. Largo era el camino que le quedaba. Fatigado por la marcha, soltó la carga y llamó a la muerte. Esta se presentó y le preguntó por qué la llamaba. Contestó el viejo: «Para que me ayudes a cargar la leña. Por lo general, el impulso por la vida es más fuerte que el propio dolor». El bandido y la morera. Un bandido que había asesinado a un hombre en un camino, al verse perseguido por los que allí se encontraban, abandonó a su víctima ensangrentada y huyó. Pero viéndole unos viajeros que venían en sentido contrario, le preguntaron por qué llevaba las manos tintas, a lo que respondió que acababa de descender de una morera. Entretanto, llegaron sus perseguidores, se apoderaron de él y le colgaron en la morera. Y el árbol dijo: «No me molesta servir para tu suplicio, puesto que eres tú quien ha cometido el crimen, limpiando en mí la sangre». A menudo ocurre que personas bondadosas, al verse denigrados por los malvados, no tienen duda en mostrarse también malvados contra ellos. El cazador miedoso y el leñador. Buscando un cazador la pista de un león, preguntó a un leñador si había visto los pasos de la fiera y dónde tenía su cubil. «Te señalaré el león mismo», dijo el leñador. «No, no busco el león, sino solo la pista», repuso el cazador pálido de miedo y castañeteando los dientes. «Si quieres ser atrevido en las palabras, con más razón debes ser valiente con los actos». El cazador de pájaros y el áspid. Un cazador de pájaros cogió la liga y las ramitas untadas y partió para la caza. En el camino vio a un tordo encaramado en un árbol elevado y se propuso cazarlo, para lo cual ajustó las varitas como suelen hacerlo, y mirando fijamente, concentró en el aire toda su atención. Mientras alzaba la cabeza, no advirtió que pisaba un áspid dormido, el cual, revolviéndose, le mordió. Y el cazador, sintiéndose morir, exclamó para sí: «Desdichado, quise atrapar una presa, y no advertí que yo mismo me convertía en presa de la muerte. Cuando pensamos en dañar a nuestro prójimo, no nos damos cuenta de nuestra propia desgracia». El enfermo y su doctor. Habiéndole preguntado un médico a un enfermo por su estado, contestó el enfermo que había sudado más que de costumbre. «Eso va bien», dijo el médico. Interrogado una segunda vez sobre su salud, contestó el enfermo que temblaba y sentía fuertes escalofríos. «Eso va bien», dijo el médico. Vino a verle el médico por tercera vez y le preguntó por su enfermedad. Contestó el enfermo que había tenido diarrea. «Eso va bien», dijo el médico, y se marchó. Vino un pariente a ver al enfermo y le preguntó que cómo iba. «Me muero», contestó, «a fuerza de ir bien». Por lo general, quienes nos rodean nos juzgan por las apariencias y nos consideran felices por cosas que en realidad nos producen profundo dolor. Los ladrones y el gallo. Entraron unos ladrones en una casa y solo encontraron un gallo. Se apoderaron de él y se marcharon. A punto de ser inmolado por los ladrones, les rogó el gallo que le perdonaran alegando que era útil a los hombres, despertándolos por la noche para ir a sus trabajos. «Mayor razón para matarte», exclamaron los ladrones, «puesto que despertando a los hombres, nos impides robar». Nada hay que aterrorice más a los malvados que todo aquello que es útil para los honrados. Los hijos desunidos del labrador. Los hijos de un labrador vivían en discordia y desunión. Sus exhortaciones eran inútiles para hacerles mudar de sentimientos, por lo cual resolvió darles una lección con la experiencia. Les llamó
y les dijo que le llevaran una gavilla de varas. Cumplida la orden, les dio las varas en haz y les dijo que las rompieran. Mas a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguieron. Entonces deshizo el haz y les dio las varas una a una. Los hijos las rompieron fácilmente. «Ahí tienen», les dijo el padre. «Si también ustedes, hijos míos, permanecen unidos, serán invencibles ante sus enemigos, pero estando divididos serán vencidos uno a uno con facilidad. Nunca olvides que en la unión se encuentra la fortaleza». El carnicero y los dos jóvenes. Hallábanse dos jóvenes comprando carne en el mismo establecimiento. Viendo ocupado al carnicero en otro sitio, uno de los muchachos robó unos restos y los arrojó en el bolsillo del otro. Al volverse el carnicero y notar la falta de los trozos, acusó a los dos muchachos. Pero el que los había cogido juró que no los tenía, y el que los tenía juró que no los había cogido. Comprendiendo su argucia, les dijo el carnicero: «Podéis escapar de mí por un falso juramento, pero no escaparéis ante los dioses. Los falsos juramentos no dejan de serlo aunque se disfracen de verdad». Los pescadores y las piedras. Tiraban unos pescadores de una red, y como la sentían muy cargada, bailaban y gritaban de contento, creyendo que habían hecho una buena pesca. Arrastrada la red a la playa, en lugar de peces, solo encontraron piedras y otros objetos, con lo que fue muy grande su contrariedad, no tanto por la rabia de su chasco, como por haber esperado otra cosa. Uno de los pescadores, el más viejo, dijo a sus compañeros: «Basta de afligirse, muchachos, puesto que, según parece, la alegría tiene por hermana la tristeza. Después de habernos alegrado tanto antes de tiempo, era natural que tropezásemos con alguna contrariedad. Es rutina de la vida que a buenos tiempos siguen unos malos, y a los malos tiempos le suceden otros buenos. Estemos siempre preparados a estos inesperados cambios». El pescador y el pececillo. Un pescador, después de lanzar al mar su red, solo cogió un pececillo. Suplicó al pescador que le dejara por el momento en gracia de su pequeñez. «Cuando sea mayor, podrás pescarme de nuevo, y entonces seré para ti de más provecho». «Hombre», replicó el pescador, «bien tonto sería soltando la presa que tengo en la mano para contar con la presa futura, por grande que sea. Más vale una moneda en la mano que un tesoro en el fondo del mar». El pescador flautista. Un pescador que también tocaba hábilmente la flauta, cogió juntas sus flautas y sus redes para ir al mar, y sentado en una roca saliente, púsose a tocar la flauta, esperando que los peces, atraídos por sus dulces sones, saltarían del agua para ir hacia él. Mas cansado al cabo de su esfuerzo en vano, dejó la flauta a su lado, lanzó la red al agua y cogió buen número de peces. Viéndoles brincar en la orilla después de sacarlos de la red, exclamó el pescador flautista: «Malditos animales, cuando tocaba la flauta no tenían ganas de bailar, y ahora que no lo hago parece que les dan cuerda. Muchas veces no actuamos de acuerdo a las circunstancias que nos rodean, sino a destiempo o desubicados. Procuremos siempre estar bien situados». El pescador y el río revuelto. Pescaba un pescador en un río, atravesándolo con su red de una a otra orilla. Luego, con una piedra atada al extremo de una cuerda de lino, agitaba el agua para que los peces, aturdidos, cayeran, al huir, entre las mallas de la red. Lo vio proceder así un vecino y le reprochó el revolver el río, obligándoles a beber el agua turbia. Mas él respondió: «Si no revuelvo el río, tendré que morirme de hambre». Igual sucede con las naciones. Entre más discordia siembren los agitadores entre la gente, mayor será el provecho que obtendrán. Forma siempre tu propia opinión, y no vayas a donde te quieran empujar otros sin que lo hayas razonado. El tocador de cítara. Un tocador de cítara sin talento cantaba desde la mañana a la noche en una casa con las paredes muy bien estucadas. Como las paredes le devolvían el eco, se imaginó que tenía una voz magnífica, y tanto se lo creyó, que resolvió presentarse en el teatro. Pero una vez en la escena cantó tan mal que lo arrojaron a pedradas. No seamos nosotros jueces de nosotros mismos, no vaya a ser que nuestra parcialidad nos arruine. El orador de Mades. El orador de Mades hablaba un día a los ciudadanos de Atenas, mas como no prestaban mucha atención a su discurso, pidió que le permitieran contar una fábula de Ésopo.
Concedida la demanda, empezó de este modo. Deméter, la golondrina y la anguila viajaban juntas un día. Llegaron a la orilla de un río. La golondrina se elevó en el aire. La anguila desapareció en las aguas. Y aquí se detuvo el orador. ¿Y Deméter? Le gritaron. ¿Qué hizo? Deméter montó en cólera contra vosotros, replicó, porque descuidáis los asuntos de Estado para entreteneros con las fábulas de Esopo. Eso sucede entre la gente. Prefieren darle atención únicamente al placer, dejando de lado las cosas realmente necesarias. Cuidémonos de no caer en ese error. Compartamos equilibradamente el deber y el placer. Bóreas y el Sol. Bóreas y el Sol disputaban sobre sus poderes y decidieron conceder la palma al que despojara a un viajero de sus vestidos. Bóreas empezó primero, soplando con violencia. Entonces el hombre apretó contra sí sus ropas. Bóreas continuó con más fuerza. Pero el hombre, molesto por el frío, se colocó otro vestido. Bóreas, vencido, se lo entregó al Sol. Este empezó a iluminar suavemente, y el hombre se despojó de su segundo vestido. Luego lentamente le envió el Sol sus rayos más ardientes, hasta que el hombre, no pudiendo resistir más el calor, se quitó sus ropas para ir a bañarse en el río vecino. Es mucho más poderosa una suave persuasión que un acto de violencia. Los viandantes y el cuervo. Viajaban unas gentes para cierto asunto, cuando encontraron a un cuervo que había perdido un ojo. Volvieron hacia el cuervo sus miradas, y uno de los viandantes aconsejó el regreso, pues en su opinión, hacerlo era lo que aconsejaba el presagio. Pero otro de los caminantes tomó la palabra y dijo: ¿Cómo podría este cuervo predecirnos el futuro si él mismo no ha podido prever, para evitarlo, la pérdida de su ojo? Quien no puede cuidar de sí mismo, menos indicado está para aconsejar al prójimo. Los viandantes y el hacha. Caminaban dos hombres en compañía. Habiendo encontrado uno de ellos un hacha, el otro dijo: «Hemos encontrado un hacha». «No digas», repuso el primero, «hemos encontrado», sino «has encontrado». Instantes después, fueron alcanzados por el hombre que había perdido el hacha, y el que la llevaba, al verse perdido, dijo a su compañero: «Estamos perdidos». «No digas», replicó éste, «estamos perdidos», sino «estoy perdido», porque cuando encontraste el hacha no me has admitido como parte en tu hallazgo. Si no estamos dispuestos a compartir nuestros éxitos, tampoco esperemos que nos soporten en la desgracia. Los viandantes y el oso. Marchaban dos amigos por el mismo camino. De repente se les apareció un oso. Uno se subió rápidamente a un árbol ocultándose en él. El otro, a punto de ser atrapado, se tiró al suelo, fingiéndose muerto. Acercó el oso su hocico, oliéndole por todas partes, pero el hombre contenía su respiración, porque se dice que el oso no toca a un cadáver. Cuando se hubo alejado el oso, el hombre escondido en el árbol bajó de éste y preguntó a su compañero qué le había dicho el oso al oído. Que no viaje en el futuro con amigos que huyen ante el peligro. Le respondió: la verdadera amistad se comprueba en los momentos de peligro. El jardinero y el perro. El perro de un jardinero había caído en un pozo. El jardinero, por salvarle, descendió también. Creyendo el perro que bajaba para hundirlo más todavía, se volvió y le mordió. El jardinero, sufriendo con la herida, volvió a salir del pozo diciendo: «Me está muy bien empleado. ¿Quién me llamaba para salvar a un animal que quería suicidarse? Cuando te veas en peligro o necesidad, no maltrates la mano de quien viene en tu ayuda». Diógenes de viaje. Yendo de viaje, Diógenes el cínico llegó a la orilla de un río torrencial y se detuvo perplejo. Un hombre acostumbrado a hacer pasar a la gente el río, viéndole indeciso, se acercó a Diógenes, lo subió sobre sus hombros y lo pasó complaciente a la otra orilla. Quedó allí Diógenes, reprochándose su pobreza que le impedía pagar a su bienhechor. Estaba pensando en ello, cuando advirtió que el hombre vio a otro viajero que tampoco podía pasar el río y fue a buscarlo, y lo transportó igualmente. Entonces Diógenes se acercó al hombre y le dijo: «No tengo que agradecerte ya tu servicio, pues veo que no lo haces por razonamiento, sino por manía. Cuando servimos por igual a personas de buen agradecimiento, así como a personas desagradecidas, sin duda que nos calificarán, no como buena gente, sino como ingenuos o tontos. Pero no debemos desanimarnos por ello. Tarde o temprano,
El bien paga siempre con creces. El labrador y el águila. Encontró un labrador un águila presa en su cepo, y seducido por su belleza, la soltó y le dio la libertad. El águila, que no fue ingrata con su bienhechor, viéndole sentado al pie de un muro que amenazaba derrumbarse, voló hasta él y le arrebató con sus garras la cinta con que se ceñía su cabeza. Se levantó el hombre para perseguirla. El águila dejó caer la cinta, la tomó el labriego, y al volver sobre sus pasos, halló desplomado el muro en el lugar donde antes estaba sentado, quedando muy sorprendido y agradecido de haber sido pagado así por el águila. Siempre debemos ser agradecidos con nuestros bienhechores y agradecer un favor con otro. El labrador y el árbol. En el campo de un labriego había un árbol estéril, que únicamente servía de refugio a los gorriones y a las cigarras ruidosas. El labrador, viendo su esterilidad, se dispuso a abatirlo y descargó contra él su hacha. Suplicáronle los gorriones y las cigarras que no abatiera su asilo, para que en él pudieran cantar y agradarle a él mismo. Mas sin hacerles caso, le asestó un segundo golpe, luego un tercero. Rajado el árbol, vio un panal de abejas y probó y gustó su miel, con lo que arrojó el hacha, honrando y cuidando desde entonces el árbol con gran esmero, como si fuera sagrado. Mucha gente hay que hace un bien solo si de él recoge beneficio, no por amor y respeto a lo que es justo. Haz el bien por el bien mismo, no porque de él vayas a sacar provecho. El labrador y la fortuna. Removiendo un labrador con su pala el suelo, encontró un paquete de oro. Todos los días, pues, ofrendaba a la tierra un presente, creyendo que era a ésta a quien le debía tan gran favor. Pero se le apareció la fortuna y le dijo: «Oye, amigo, ¿por qué agradeces a la tierra los dones que yo te he dado para enriquecerte? Si los tiempos cambian y el oro pasa a otras manos, entonces echarás la culpa a la fortuna. Cuando recibamos un beneficio, veamos bien de dónde proviene antes de juzgar indebidamente.